La pregunta en sí ¿es oportuna en estos momentos una reforma constitucional? ¿Es conveniente en medio de toda de esta gravedad que estamos viviendo? Doctor Danilo, la misma pregunta. ¿Es oportuno realmente? Vea, yo soy un poco más radical en el análisis, porque damos por descontado de que estamos siguiendo procesos normales, incluso el de una reforma constitucional, cuando realmente la Constitución en Guatemala ha sido ya violada y vivimos de hecho un Estado de hecho, no de derecho. Valga decir que obedeciendo a toda una composición estratégica de carácter mundial, pues nosotros desgraciadamente, como decía en algún momento Lázaro Cárdenas, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues no podemos derivar en acciones que nos prometan un cierto grado de autonomía e independencia. Cuando la CICIG estuvo presente en su pleno apogeo, pues se consolidó una intervención que persiste. El solo hecho de convocar a una reforma constitucional y convocar a un determinado grupo de personas que tienen una orientación dentro del contexto de esa intervención, pues nos llama poderosamente la atención para decir no, porque seguramente no solo el momento preciso, sino que el planteamiento de la reforma conlleva en sí mismo una serie de dulcitos para todos los sectores y que puedan ir aprobando con una participación en un supuesto Consejo de Estado que lo único que ha hecho es sustituir las funciones del vicepresidente de la República, las funciones constitucionales del vicepresidente de la República, a quien prácticamente han dejado de lado en el contexto de todos estos comisionados que arbitrariamente y al margen de la lógica constitucional se están formando. Yo creo que es impropio, no creo que sea adecuado, ni el momento, ni la orientación, ni el fundamento teórico, político y práctico de esta reforma planteada. Ok, estamos viendo que en el 2016, a propósito de hablar sobre la injerencia de ciertos sectores ajenos a los que ya tienen el derecho de llevar a cabo o proponer reformas constitucionales, como fue en la extinta CICIG, el Ministerio Público, cómo ingirió también en el periodo de Telma Aldana, y la Embajada de los Estados Unidos, que financió de cierta manera estas actividades para llevar a cabo las reformas constitucionales. Entonces, podemos llegar a la conclusión también que podría haber ejercido cierto violaciones a nuestras independencias de poderes por la presión que se tuvo dentro del Congreso de la República. Es que estamos intervenidos. Entonces, ninguna decisión está al margen de la intervención y de los propósitos de la intervención. La participación de la embajada dentro de una corriente que se ha denominado Estado Profundo, el Departamento de Estado Profundo, que es una tesis globalista que tiende a crear condiciones de ejemplarizar la explotación de los pueblos siempre con un propósito imperialista, igual que todos los imperios que reclaman sus territorios para poder crecer y desarrollarse, a nosotros nos han escogido. Nos escogieron como mal ejemplo y desde luego todas esas circunstancias nos ponen en desventaja total frente a cualquier intento de reformar la Constitución. De hecho, estamos en un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado que es el que genera inmediatamente después una Asamblea Nacional Constituyente no es el caso de ahora. Es decir, no se está tratando de generar para partir de cero, porque lo primero que yo, aquí con respecto al expresidente de la Corte de Constitucionalidad, lo primero que revisaría sería la creación de la Corte de Constitucionalidad en un nuevo proyecto a realizarse en una reforma constitucional que proviniera del auténtico sentir de los guatemaltecos.
La Corte de Constitucionalidad, que a través del amparo ha creado el monopolio en el absoluto irrespeto a los fundamentos de creación de la ley, pues nos ponen en una situación absolutamente incómoda. Incómoda.